Senador Honorio, damos por iniciado el debate de control político. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a los honorables senadores, a los amigos de los medios de comunicación y obviamente a todo el equipo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la doctora Cristina Plaza, su directora, a la doctora Karen Abudinen, directora de Primera Infancia. La FAO define claramente la desnutrición, que es aquella que se produce como el resultado de la subalimentación o de absorción o uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos como resultado de repetidas enfermedades infecciosas y por consiguiente produce unos efectos que son visibles y palpables. Produce insuficiencia en el desarrollo de los niños, la estatura demasiado baja, presenta retraso del crecimiento, delgadez y peligrosa relación con la estatura y el déficit de vitaminas y minerales. Las consecuencias de la desnutrición son irreversibles. Un niño con un caso crónico presenta retraso en su crecimiento, riesgo de contraer enfermedades, problemas de desarrollo físico e intelectual, y si adicionalmente la desnutrición es aguda, grave o severa, altera todos los procesos vitales que conlleva un alto riesgo de mortalidad, 9 veces más que la de un niño en condiciones normales, apreciado senador Carlos Enrique Soto. En la actualidad está identificado que el periodo fundamental para prevenir la desnutrición lo es el embarazo y los 2 primeros años de vida del niño. Esto se conoce como los 1000 días críticos para la vida. En esta etapa es cuando se produce el desarrollo básico del niño, por lo que la falta de atención adecuada lo afectará en su salud y en su desarrollo intelectual para el resto de su vida. El diagnóstico general. En el mundo más de 1.000 millones de personas padecen subalimentación crónica. En América Latina 34.3 millones de personas. Colombia no es la excepción. 4.4 millones para finales del 2014 se registraron de acuerdo a las cifras ponderadas y reportadas por la FAO. En Colombia cada año nacen aproximadamente 700.000 niños, de acuerdo a la Encuesta Nacional Demográfica de Salud 2010. ¿Por qué hago referencia a esta encuesta demográfica de 2010? Se practica cada 5 años y la más reciente que tenemos es la de esa fecha. Aún no se ha practicado la última encuesta. En 2014 nacieron 659.202 niños, según lo reporta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. La población infantil de 0 a 5 años para el 2014 era de 5.150.797 niños, lo cual equivale al 10,9% de la población total del país, de los cuales, óigase bien, 14,4 pertenecen a grupos étnicos, 9,8 es afrodescendientes y 4,6 indígenas. Cabe resaltar que el 13,2% de la población infantil presenta desnutrición crónica y 30,2 está en riesgo de presentarla según la encuesta a la que acabo de hacer referencia, reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Si ustedes me lo permiten, yo quiero hacer referencia a la atención a la primera infancia durante los periodos 2002-2010. Durante los 2 mandatos del presidente y senador Álvaro Uribe Vélez se lograron metas significativas y de gran avance en lo que concierne a la infancia en Colombia. Entre el año 2007 y el 2010 se logró la atención integral de 329.280 niños. El número de niños cubiertos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de sus hogares aumentó de 950.000 en el año 2002 a 1.160.000 en 2010. Entre el 2002 y el 2010,
se logró mantener la vacunación por encima, la cobertura de vacunación por encima del 90%, mediante el programa de desayunos infantiles con Amor Día, denominado así, y del cual usted, directora, me ha comentado que tiene unas inquietudes. Yo también las tengo en torno a la reducción de las cifras de cobertura del mismo. Se pasó de beneficiar a 78.152 niños en 2002 a 1.600.000 para el 2010. Como medida para combatir la desnutrición y las muertes, como consecuencia de ello, se implementaron 94 centros de recuperación nutricional en 14 departamentos. En desarrollo de la estrategia de Colombia Nutrida 2009 se logró atender al 100% de los niños menores de 6 años en situación de vulnerabilidad. Se lograron abrir centros de recuperación nutricional, definir minutas diferenciales para los grupos étnicos con respecto a sus costumbres, culturas y desarrollar la encuesta nacional de situación nutricional en SIN 2010. A través del ICBF y con el concurso de los entes territoriales se ejecutaron los programas de alimentación escolar PAE. Mediante este programa pasamos de atender a 2.200.000 niños en 2002 a 4 millones de niños en mayo del 2010. Actualmente, y bajo el mandato del presidente Santos, según el Sistema Nacional de Gestión de Resultados del Departamento Nacional de Planeación, de 16 indicadores, apreciado senador Pulgar, de 16 indicadores embarcados dentro de la estrategia Cero a Siempre 2010-2014, 43% demuestra incumplimiento. Adicionalmente, varios programas presentan un porcentaje promedio de cumplimiento por debajo del 80%, de acuerdo a las metas trazadas por cada una de las instituciones responsables del mismo. En temas de infraestructura, solo se logró atender un 77,4% de todo el ponderado total de la meta fijada, que eran de 21 proyectos y solo se ejecutaron 16 proyectos. Niños y niñas atendidos en atención integral en los municipios de consolidación solo lograron cumplir la meta del 72%, de acuerdo a las estadísticas y a las cifras reportadas por el Departamento Nacional de Planeación. Las niñas y niños del programa Día en 2014 se atendieron 547.608 niños y la meta era de 685.518, lo que arroja un resultado de cumplimiento del 79,9%. Niños y niñas menores de 5 años atendidos en hogares del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la meta arrojó el 75,7% de cumplimiento, cuando la meta fijada era de 925.000 niños y solo se logró cumplir la meta o llegar efectivamente a 833.000 niños. Yo registro con preocupación, apreciada doctora Cristina, y seguramente usted tendrá pues una explicación, como me lo había dicho ahora antes de iniciar el debate. En 2010, 1.600.000 niños menores de 6 años recibían el complemento alimentario del programa de desayunos infantiles con Amor, por sus siglas DIA. En 2014 las cifras arrojan que tan solo se benefician 589.635 niños. Ahí hay una reducción significativa de la cobertura y del cumplimiento de este programa. A mí me gustaría mucho escuchar a través suyo por qué el gobierno nacional ha reducido sustancialmente estas cifras en este programa. Hay casos significativos. En Sucre, su tierra, apreciado senador Correa, se pasó a ofrecer 50.000 desayunos en 2011 a 25.000 en 2014, una reducción del 50%. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, enviaron documentos al presidente de la República debido al gran número de peticiones, quejas y reclamos por parte de entidades territoriales y de usuarios y operadores de los contratos de estos programas, teniendo en cuenta
la calidad del servicio y las dificultades legales, administrativas, financieras, técnicas y presupuestales que afectan su óptimo desarrollo. Doctora Cristina, hay unos temas puntuales que yo quiero resaltar para no dedicarme a hacer unos enunciados en todo el país de lo que viene sucediendo. Mira, hay unos casos como el de Santander, donde se denunciaron contratos de refrigerios escolares en un 82% más caros, o en Córdoba, donde un consorcio, a través de un contrato cuya cuantía, cuyo monto es de 23.000 millones de pesos, dicen que el costo es aproximadamente de 971 pesos de lo que invierten en el desayuno o para los estudiantes, y solo gasta 70 pesos. ¿Dónde está la calidad de esos alimentos que se brindan a esos jóvenes? Ahí se ve claramente que lo que se está haciendo es un negocio, excúsame la expresión, con todo este tema. En Chocó la situación también es bastante deprimente y deplorable en torno a la implementación del PAE. Existe una fundación donde las denuncias son bastante significativas por parte de la comunidad. Expresan que los alimentos no llegan a tiempo a las escuelas, que la contratación se hace tardía, inicia el ciclo escolar y no inician con el proceso de suministrar los alimentos. Y esto no solo sucede en el Chocó, está sucediendo en la mayoría de las regiones del país, y es un tema que de verdad nos preocupa altamente. Yo quiero resaltar un tema vital y fundamental, que es la mortalidad pobre y asociada a desnutrición. El Instituto Nacional de Salud, cifras recientes del mes de julio del presente año, reporta un total de 137 casos de muertes en niños menores de 5 años. Dentro de las causas de muerte por desnutrición están significativamente en los departamentos de Cesar, Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Meta, Huila, Guajira, Guainía, Chocó. Y se destacan las ciudades de Santa Marta y Cartagena, también con altos índices de desnutrición. La distribución por casos de lugar de residencia se encuentra principalmente en La Guajira, con el 11,7%, le sigue Cesar con el 10,9%, después Córdoba con el 6,6%, Bichada, y así sucesivamente vamos bajando en el orden de los departamentos enunciados. Senador Correa, senador Pulgar, en temas de seguridad alimentaria y mortalidad infantil, la región Caribe presenta una marcada problemática. El 58,5% de los hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, según la encuesta del ENSIM, lo cual ha evidenciado y derivado altos índices de mortalidad infantil. El 70,8% de los municipios de la región se encuentra por debajo de su referente. Se destacan críticamente la población indígena Chimila en el Magdalena, los Yucpa en Cesar y los Guayú en el departamento de La Guajira. En los departamentos de La Guajira, senadora Sofía, a usted que le preocupa tanto este tema de la seguridad alimentaria, La Guajira y el Cesar, el registro es de 0,25 muertes por cada 1.000 menores de 5 años. Triplica el promedio nacional, que es de 0,08 muertes por cada 1.000 menores de 5 años. Esta información es tomada de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Aquí se requieren medidas de fondo, urgentes. A mí me preocupa cómo en días pasados se destapa que en el departamento del Cesar se hacen contratos multimillonarios para temas de publicidad de cara a la pedagogía de paz, y no se invierten recursos en un tema como este tan crítico y tan lamentable que está llevando a la muerte a niños menores de 5 años en los departamentos de la costa caribe colombiana. Ahí dejamos una voz de alerta, un llamado de reflexión a los mandatarios locales y particularmente en el departamento del Cesar. ¿De qué paz vamos a hablar cuando se nos mueren nuestros niños? ¿Por qué nos gastamos esos miles de millones en divulgación de temas cuando ni siquiera estamos atendiendo a la población con los nutrientes, con los alimentos que son necesarios para el ciclo de desarrollo de vida de nuestras comunidades?
En el 2013 se registraron 26 muertes de niños menores de 5 años por desnutrición en el departamento de La Guajira. Según el Instituto Nacional de Salud, estoy tomando como fuente el instituto que es el que menos muertes reporta. En 2014, 48. Ahí hay un llamado de atención, de alerta, doctora Cristina, porque se aumenta el doble de un año al otro. Algo está fallando en la política, algo está fallando en la implementación de los programas. Y eso es lo que hay que revisar, analizar y tomar decisiones estrictas y de fondo. Y muchos de estos temas van acompañados de la corrupción, de lo que usted decía, apreciado senador Correa, de la politiquería. Si los hospitales tienen nombre y apellido, los programas de alimentación escolar también lo tienen, y eso es un hecho notorio y cierto en nuestras regiones. Yo no voy a entrarlos a aburrir ni a ustedes ni a la audiencia con las cifras que reporta la Defensoría del Pueblo, que reportan otras instituciones. Me preocupa lo siguiente, doctora Cristina. Las cifras ubican al departamento de La Guajira en un promedio no muy lejano al de Ruanda en África. Según el Banco Mundial, la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacimientos es del 5,5. En la península colombiana es del 4,5. Estamos muy cerca, lamentablemente, de esas cifras de los países africanos. Chocó no es la excepción. El índice de mortalidad en Chocó es del 76 niños y niñas por cada 1000 nacidos, muy por encima del promedio nacional, que es del 19,9 por cada 1000. Hay falencias y quejas reiteradas en temas nutricionales y administrativos. Yo sé que usted está haciendo un ingente esfuerzo, usted está tomando medidas frente al caso, pero no dejan de presentarse situaciones que nos preocupan. Muchas de las quejas son insuficiencia en las actividades de campo del ICBF, que no permiten mirar con claridad e identificar las situaciones de riesgo de los menores que viven sobre todo en las zonas rurales. Niños y niñas en las comunidades, sobre todo en La Guajira y rancherías, manifestaron desayunar simplemente una sopa de maíz y no reciben ningún otro alimento en el día. No reciben refuerzos nutricionales por parte del ICBF o de quien tenga cargo de la operación de estos programas. La comunidad se queja de la ración que le sirven, no solo por la cantidad, sino por los componentes nutricionales de la misma. Dividen en muchos casos un huevo entre 2 niños, el pan y otros víveres. Condiciones estas que incumplen con los requisitos mínimos nutricionales, proteicos y calóricos de los niños y niñas en edad escolar. Las escuelas en muchos casos no presentan con refrigeradores, no pueden almacenar con estándares de calidad los alimentos que después consumen los niños en unas condiciones bastante deplorables. Hay casos de violencia sexual en estos centros, y aquí un llamado de atención. Lo ha establecido y evidenciado la Defensoría del Pueblo, están a la luz del día. Sé que ustedes vienen trabajando el tema, pero requiere de acciones más ingentes por parte del Gobierno Nacional en este sentido. Usted lo ha dicho, hay que combinar a la Fiscalía para que haga todo el proceso de acompañamiento y obviamente de resultados en esta materia penales para proteger a nuestra infancia y adolescencia. A mí me preocupa mucho el tema burocrático. En la costa caribe, en el Magdalena, en La Guajira, se ha presentado un incremento de contratos de prestación de servicio. Casi en un 34% se evidencia el mismo. Pero se ha presentado una reducción en el tema de los técnicos, si se me permite llamarlos, que son los que hacen el trabajo de campo. Yo creo que debemos invertir la carga. Debemos contratar más personas que se dediquen a la labor de campo y menos contratación de personal en los temas administrativos. El caso del ICBF, sé que usted tomó unas medidas de fondo, particularmente en el tema del departamento del Magdalena, es muy preocupante.
la institución fue a dirigirle a una persona que no conoce ni el contexto ni la situación real del departamento del Magdalena. Se presentaron muchas quejas, no solo por los funcionarios, sino por los usuarios. Yo sé que vienen en un plan, llamémoslo así, de mejora en ese proceso, pero yo quiero dejar aquí evidenciado que ahí se han presentado manejos irregulares en todo el tema de la programación de ejecución presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre todo las vigencias 2013 y 2014. La situación es bastante alarmante y crítica. Yo iba a presentar un video, pero por temas del tiempo lo omito, y aquí tengo presente a su señoría, que es la autora de ese video, cuando usted evidencia la situación crítica, lamentable, que vive un departamento como el departamento de La Guajira. Como quiera que usted está presente, omito el video porque tengo a su autora aquí y usted puede dar fe de lo que yo estoy expresando, que usted misma quedó preocupada, anonadada con la situación que hoy se presenta en el manejo de todo este tema nutricional de la infancia y la adolescencia en el departamento de La Guajira, que ese es el punto, diría yo, de reflexión, pero que este tema se viene presentando en muchas regiones del país. Para concluir mi intervención, y ahí tenía la intervención, la omito, pero después de escuchar sus declaraciones, de evidenciar todo este tema del estudio, del análisis que hemos realizado juicioso y ponderadamente, quiero decirles que el ICBF tiene una inmensa responsabilidad, que debe llamar al orden a los operadores y terceros cuando falten a la gestión, porque ustedes, de acuerdo a la labor encomendada y a los informes de la Contraloría, conservan la supervisión y vigilancia de muchos de estos programas, incluido el del Plan de Alimentación Escolar PAE. La desnutrición infantil y las muertes por consecuencia de ello en el país son realmente alarmantes, y aquí les corresponde a ustedes esa tarea de velar por la integridad física de los menores. Razón por la cual yo desde esta tribuna invito a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, a los honorables senadores de esta comisión, para que se conforme una comisión accidental, señor presidente, con el fin de realizar un seguimiento detallado y periódico a las labores y a las funciones de control, de seguimiento y de ejecución del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a su gestión en todos los aspectos correspondientes y que atañen a la atención de la primera infancia, con el objeto de propugnar por la erradicación de la desnutrición infantil, ya que no podemos seguir permitiendo, senadora Sofía, que los niños en Colombia sigan muriendo literalmente de hambre. Muchas gracias, señor presidente.